Mis hermanos que me quieren mucho me han dejado un tema para compartir. Qué telita. Pero bueno, yo haré lo que pueda, porque según lo que nos indica la Alianza Evangélica, pues hoy toca hablar de contender, evitando conductas perturbadoras. Yo también os quiero a todos. Bueno, vamos a leer los versículos que nos toca, que están en el libro de la Carta de Judas, versículos del 12 al 16. Pero yo, como soy hace un poquito, me voy a ir al 11. Vamos a leer desde el 11. Y dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Pues nada, de esto me toca a mí hablaros. Y como podéis imaginaros, ahí no está hablando de cristianos ejemplares, ¿no? Aquí esto ya me voy a poner seria, porque el tema es serio. Habla de falsos profetas, de falsos maestros. Estamos en esta semana contendiendo, esta semana de manera especial, mirando este tema de contender por la fe. Pero esto es lo que nos toca como cristianos. No solamente venir, juntarnos, qué bien que estamos, cantamos, nos llevamos una palabra de vez en cuando muy bonita, provechosa y a la casa. No, hay una guerra. Y bueno, yo voy a empezar pues contándoos esto de qué es esto de las conductas perturbadoras, ¿no? Como han llamado a una psicóloga, pues os voy a hablar desde mi perspectiva. Los psicólogos diríamos aquí que estos son conductas disruptivas. Y eso lo que viene queriendo decir es que son conductas que rompen, que estorban, que interfieren de alguna manera la relación unos con otros. ¿Y por qué se producen estas disrupciones o estas perturbaciones? Pues pueden ser por muchas cosas. Específicamente porque no hay acuerdos. No hay acuerdos porque los fines son diferentes, los valores, los propósitos, los objetivos son distintos. Entonces tú vas por aquí y yo voy por allí. No hay manera. Y cuando nos encontramos, pues no es posible. Diferencias irreconciliables. A veces es porque hay una serie de normas establecidas en las relaciones y como pueblo de Dios tenemos maneras en las que debemos relacionarnos unos con otros y a veces esas normas se incumplen, se desobedecen y se ignoran los límites que hay en esas relaciones.
Entonces estos falsos maestros que Judas los tipifica aquí, y he empezado yo por el versículo 11 para poder hacer un poquito bien el contexto de esto, mete ahí a 3 personajes del Antiguo Testamento bien conocidos por nosotros. El primero, Caín. Caín, pues que alguna gente dice, bueno, pero ¿y el pobre presentó la ofrenda? Sí, pero ¿cómo la presentó? A Dios no le agradó. Cualquier cosa que le damos a Dios no es de su agrado, hay que hacerlo de una cierta manera. Al Señor vamos con excelencia, no vamos llevando lo mejor. Y parece ser que a Caín le faltó un poquito de espiritualidad y no presentó su ofrenda de esa manera. A este personaje asemeja Judas a estos falsos maestros. Balaam, un profeta que pues iba por su propio motivo y egoísmo, por su propio interés, y por el consejo que le dio a Israel en Números 36, 16, los que queráis leerlo después, pues vemos cómo Israel llegó a cometer un gran pecado de idolatría y fornicación por el consejo de este hombre, un profeta. Y en ese tiempo el Señor decía que había que ser puro y santo lo mismo que hoy. El Salmo 93, 5 dice que la santidad conviene a tu casa. Así que parece que estos tampoco de santidad entienden mucho. Y por último habla de Coré. Coré era una persona que se rebeló contra la autoridad delegada de Dios en el pueblo. Y quizá aquí la analogía que hace Judas pues sea un poco en cuanto a que pues estos falsos profetas de los que hablaba, falsos maestros, pues quizá no reconocerían tampoco la autoridad apostólica del tiempo. Sea como sea, por si no nos ha quedado claro cómo son esta gente, Judas sigue dando pistas. Y empieza a decir en los versículos 12 y 13, los describe de 6 maneras. Manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, donde os reunís a celebrar la mesa del Señor, ahí llegan estos a comer de cualquier manera y son una mancha. Pero sabéis que la palabra griega para esa palabra que viene ahí es espílades, o espilades, no sé yo cómo se dice, pero la forma de traducirla más correctamente sería rocas marinas ocultas que representan para las naves un grave peligro de naufragio. Son esos que te van a poner un obstáculo que no lo vas a ver, pero te vas a dar el buen golpe. Los que hacen tropezar a otros. Además, dice también, segunda cosa, se apacientan a sí mismos. Es decir, parece ser que tenían sus responsabilidades, ¿no?, de cuidar a otros, pero no solo no los cuidaban, sino que encima lo hacían para sí mismos, lo que hacían. Esta gente ya no eran ni siquiera de la categoría del pastor asalariado. El asalariado pues la iba cuidando a la oveja hasta que venía el lobo y salía corriendo. No se enfrentaba al peligro. Las ovejas no eran suyas. Pero esta gente va más lejos. Ellos son los lobos. Ellos son los que hacen daño a las ovejas. Nubes sin agua. Quizá prometen bendición, lluvia celestial, mucha palabrería, pero después nada de nada. Árboles de fin de otoño sin fruto y desarraigados, 2 veces muertos. Oye, ¿no os entra algo cuando leemos esto? Qué fuerte, ¿no? Yo lo he leído muchas veces estos días, ¿eh? Yo digo, qué duro, Judas, ¿no? Y sabéis que hay 2 maneras en las que un árbol muere. Parece que cuando se seca, y cuando se seca pues no lleva fruto.
La otra manera es cuando lo desarraigan. Y parece que esto pues no, ni fruto y además desarraigados. Estarían quizás viviendo todavía en sus delitos y pecados. Posiblemente cuando hablamos de falsos maestros, de falsos profetas, yo creo que tenemos que hablar de gente que no es verdadera, en ninguna manera. No se han encontrado con Dios de verdad. Olas encrespadas que arrojan espuma de su propia desvergüenza. A la orilla, la impureza y el fango para contaminar a otros, con su actitud, con su conducta. Y por último, estrellas errantes para quienes está reservada la más densa oscuridad. Esta gente se dan por iluminados, ellos lo saben todo. Pero lo único que hacen es extraviar de la fe a quienes los oyen y los siguen. Por eso les está reservada esa densa oscuridad o ese lloro y crujir de dientes que dice el Señor, ¿no? Y lo último que pues ya la guinda del pastel, porque Judas nos va diciendo cómo descubrirlos a ellos y nos dice que Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó. Judas está haciendo alusión aquí a un libro no canónico, no reconocido dentro de nuestro canon, pero lo saca aquí a la palestra porque lo que dice es una cosa que es razonable, como nosotros a veces usamos escritos, usamos frases, palabras de otras personas que han escrito y dicen cosas razonables y podemos usarlas. Y en este caso, Enoc lo que profetiza es acerca de ese día de juicio final, donde el Señor va a separar las ovejas de las cabras, como dice Mateo 25. Y entonces, por si queda alguna duda de cómo descubrirlos, nos dice que son murmuradores, descontentos de todo y de todo, que se guían por sus malos deseos, por sus propias pasiones, que son arrogantes en su discurso, como son unos iluminados, pues no reciben nada de nadie. Ellos se lo saben todo. Y además, aduladores. Te van a regalar la oreja lo más grande. Te van a decir lo que tú quieres oír. ¿Para qué? Pues para después llevarte a donde ellos te quieran llevar. Estos son hermanos falsos, falsos maestros. ¿Y cómo vamos a proteger la grey de Dios de estas personas? La cizaña está con el trigo. ¿Y a dónde van a ir los lobos? Irán a las ovejas indefensas, a las que están solas, a las que acaban de llegar, a las que están malitas, a las que están heridas. Mirad una cosa, creo que fuiste tú, Juan Manuel, el que hablaste de la palabra de Dios el primer día, creo, o por lo menos yo lo he visto en uno de los vídeos que habéis puesto. La mentira que van contando estos falsos maestros solo se combate de una manera, con la verdad de Dios, con la verdad de su palabra. No hay otra. Ya sabemos cómo descubrirlo, pistas tenemos, pero aún así debemos usar la sabiduría de Dios y no ser nosotros los listillos de falso maestro, falso maestro, falso maestro, y ahora nos ponemos a la caza de brujas. No, vamos a ver, observar estas cosas, lo vamos a ver claramente, pero después vamos a pedirle a Dios que nos dé esa confirmación. Señor, este es así, este es un lobo, parece lobo. Evidentemente, cuando encontramos gente así, y ahora viene la parte más dura para mí, ¿no? Porque Judas lo dice muy, muy claro y muy duro, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Con ellos. Les pasamos la mano por el hombro, les decimos, bueno, vamos ahora por ti, quédate ahí un ratito.
Pocas veces he escuchado yo desde los púlpitos últimamente hablar de pecado y disciplina. Pero hace falta. El pecado hay que corregirlo. Y hay que imponer disciplina. Eso no quiere decir te vamos a castigar con lo más grande, ¿no? Pero hay que hacer algo. Esos son temas que cuesta mucho trabajo hablar de ellos y ponerlos en marcha, porque son cosas duras, difíciles, pero hay que proteger a la Iglesia del engaño, de las falsas doctrinas, de la sutileza del pecado. Y bueno, Judas lo tenía claro, pero igual era un poco apretadillo. Pero apretadillo también era Pablo, cuando él dice que a esos que se llaman hermanos y se comportan de una cierta forma, no hay que juntarse, con ellos ni comáis. Nosotros es que somos más buenecillos. No, nos da mucha pena, ¿no? Pero ¿cómo vamos a condescender con quien viene a hacer daño a lo que Dios ha creado, a lo que Dios está dando vida? ¿Cómo vamos a permitir eso? Evidentemente no estamos solos en esta tarea. Las instrucciones nos las da el Señor de la Grey. No nos las vamos a inventar nosotros. Por eso este tema es difícil y es duro y muy serio, pero no lo podemos poner a un lado. Está aquí, en esta carta. Estos 4 o 5 versículos dan para mucho más, pero lo que hemos recibido, como hemos escuchado antes, es muy precioso. Esa fe que nos ha sido dada una vez a todos y cada uno de los que estamos aquí, hay que protegerla. No solo somos embajadores de un reino inconmovible, somos defensores. Y por eso tenemos que contender contra aquellos que vienen a desestabilizar y a robar la paz que el Señor ya nos ha dado. Así que hay que ser valientes, hermanos. Gracias a Dios, a mí eso no creo que me vaya a tocar para vosotros. Yo estoy aquí diciendo lo que hay que hacer. Hoy que viene eso. No, lo dice el Señor. Yo no. Pero los que tenéis responsabilidad sobre la grey de Dios, los que el Señor os ha llamado a ser esforzados, también debéis ser valientes para contender contra esas conductas que perturban lo que el Señor ha hecho. Así que usad esa valentía, usémosla, porque quizá todos en algún momento tengamos que enfrentar alguna situación así, y defendamos lo que el Señor nos ha dado. Que el Señor os bendiga.